Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos los factores de localización industrial. La localización de las industrias a lo largo del territorio no se debe a un hecho casual, sino principalmente a una decisión empresarial tomada siguiendo criterios de rentabilidad económica, esto es, procurando los máximos beneficios industriales y los mínimos costes de producción. Por tanto, la tarea de la empresa será la de analizar todos aquellos factores cuyos costes varían en función del lugar concreto en que se instale la industria, siendo los más importantes los que veremos a continuación. En primer lugar, la disponibilidad y coste del terreno. La compañía debe analizar y comparar el coste de la tierra donde va a instalar su producción. Como es lógico, este factor será más determinante para aquellas empresas que requieren grandes superficies para su instalación, como pueden ser los fabricantes de automóviles, que tenderán a localizarse alejados de los núcleos urbanos, en zonas donde el suelo es más barato. En segundo lugar, la proximidad a las materias primas. Estar cerca de las materias primas supone un abaratamiento de los costes de transporte y un ahorro en tiempo. Este factor es importante sobre todo en las industrias que consumen gran cantidad de materia prima de gran volumen, como por ejemplo pueden ser las centrales lecheras, las cuales si no estuvieran próximas a las materias primas tendrían unos transportes costosos y difíciles. En tercer lugar estaría la mano de obra. Las industrias en este apartado tendrán que observar dos condiciones. La primera de ellas es que existan suficientes trabajadores cualificados para que puedan cubrir los distintos puestos de trabajo de la empresa en la zona elegida. Y la segunda de ellas es el coste de la mano de obra que varía de unas zonas a otras. Es esta segunda condición la que explica la reubicación a escala mundial de las industrias que necesitan mucha mano de obra, las cuales trasladan sus centros de producción a países subdesarrollados, que les ofrecen mano de obra bastante más barata que en los países desarrollados. Como cuarto factor, nos encontramos con la dotación industrial y las infraestructuras. La empresa debe considerar tanto el nivel industrial de la zona como la asistencia a otras empresas auxiliares. Además, en el caso de las plantas industriales, su instalación deberá efectuarse en zonas calificadas de uso industrial, como pueden ser polígonos, parques industriales, empresariales o tecnológicos, los cuales están dotados de las necesarias infraestructuras de servicios, es decir, están dotados de energía, agua, telecomunicaciones, saneamiento, eliminación de ruidos, hostelería, etc. El quinto factor sería el transporte y las comunicaciones. Es importante que la empresa valore la cercanía a redes de comunicaciones con el resto del territorio, como pueden ser carreteras, puertos, ferrocarril, etc. Si existen redes de transporte bien estructuradas y rápidas, aumentará la facilidad de acceso de las materias primas y de evacuación de las mercancías. Como sexto factor a tener en cuenta sería la asistencia de ayudas económicas o fiscales. La empresa debe investigar si la administración de la zona concede determinadas ventajas económicas o fiscales en el caso de que se instale la compañía en su zona. Este factor es importante ya que puede ahorrar grandes costes al principio. Con todo esto me despido por hoy. Espero ver si ayuda y si es así por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.